Hoy en contacto directo, Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, pero también presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Lenin Artieda, listo ya para las entrevistas. Lenin, la Iglesia emitió un comunicado bastante fuerte por la paz, llamando la atención prácticamente al Estado en su conjunto. Así es, Fernando Samantha, fueron topando a todos. Hablaron de populismos, de ideologías y de traiciones. Vamos entonces con Monseñor Luis Cabrera. Monseñor, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Monseñor. Los obispos del país se reunieron en Asamblea General y emitieron un comunicado en el que señalan que se unen a las voces que claman paz y justicia en el país. ¿Cómo interpreta la Iglesia Católica esta acción de la sociedad civil que, como veíamos en Esmeraldas ayer, de a poco, pero consistentemente se manifiesta en distintas regiones, en distintas ciudades, clamando por un Ecuador más seguro? Bueno, yo insistiría justamente en la palabra las voces. Hay muchas, miles, millones de voces de ecuatorianos que se han levantado justamente clamando, exigiendo, pidiendo la paz. Entonces nosotros como iglesia pues somos una voz más que nos unimos a esta expresión, diríamos, del corazón, de la vida, que queremos paz, pero una paz basada en la justicia, basada en la verdad, basada en la libertad, no una paz a cualquier costo, sino una paz que tiene sus raíces profundamente pues en el corazón de las personas. Ustedes señalan en su comunicado que la violencia y la inseguridad responde principalmente a dos vertientes, una crisis económica y una crisis política. Hablemos de esto último, Monseñor. ¿Cómo la Iglesia correlaciona la política con la inseguridad? Bueno, el tema de la política, sabemos nosotros que es la búsqueda del bien común, la búsqueda del bienestar de todos los ecuatorianos. Pero cuando grupos, movimientos, personas, en vez de centrarse en este bien común, se preocupan más de sus intereses personales, de grupo, ideológicos, lógicamente la fragmentación, la separación, el enfrentamiento, entonces eso crea malestar, crea inseguridad, crea pues esa zozobra, decimos, ¿a dónde vamos? Es el tema de la política, por eso la invitación justamente a los líderes políticos a que dejen de lado sus intereses personales e ideológicos y piensen en las necesidades, en las aspiraciones del pueblo ecuatoriano. Todos coincidimos en que necesitamos de trabajo, de salud, de educación, de seguridad. Esa es la invitación justamente a los sectores políticos y también a los grupos sociales, porque igualmente hay muchos movimientos que a lo mejor están pensando en cuotas de poder como dominio, como prestigio, y se olvidan de la inmensa mayoría de los ecuatorianos que realmente son los que estamos en esa situación gravísima. Cuando la Iglesia demanda políticas públicas que favorezcan la paz, el diálogo, la seguridad, la inclusión, usted ha dicho, piensan en salud, en educación, piensan en seguridad, ¿en qué más? Bueno, yo creo que en la familia, por ejemplo, la familia que está desintegrada, que está enfrentada, porque ahí comienza, la experiencia nos demuestra que cuando la familia carece de lo esencial para vivir con dignidad, lógicamente las relaciones internas son muy difíciles, muy complicadas, todo el drama humano, la tragedia inclusive que está en la familia. Entonces pensamos en la familia y pensamos también en los niños, pensamos en los jóvenes que no tienen educación, ¿qué futuro les espera? Entonces ahí las políticas públicas tienen que estar orientadas justamente a que todos los ecuatorianos tengamos acceso a ese derecho que llamamos a la educación. Porque sin educación, fíjese usted, yo digo, ¿qué nos espera? ¿Qué nos espera? Monseñor, de la misma manera, cuando ustedes hablan de evitar políticas populistas, porque así lo mencionan en su comunicado, políticas populistas que lleven a una mayor violencia, a una mayor desintegración, ¿a qué se refieren concretamente? ¿Al porte de armas regulado quizás? No. Nosotros del populismo llamamos, digamos, esas soluciones también que llamamos inmediatistas. Por ejemplo, eso de simplemente satisfacer el hambre de ahora. Una especie de dar, bueno, voy a utilizar una expresión, los subsidios, los bonos, que están bien en determinadas circunstancias, pero no podemos caer en eso. Por eso hay que evitar ese tipo de populismos que al final dejan a las personas sumidas en la misma pobreza.
Lo importante sería crear fuentes de trabajo. Yo creo que en eso coincidimos con muchísimos. Nosotros no somos sociólogos, politólogos ni economistas, pero yo digo, si la persona no tiene un trabajo digno, un trabajo justo, un trabajo que le permita vivir con dignidad, entonces nos perdemos. Son los populismos, ¿no? Simplemente, o esos mesianismos también, que las soluciones, las salvaciones vienen de fuera, vienen de lo alto. Y creo que tiene que nacer desde dentro, tiene que nacer desde los jóvenes, desde las familias, desde los grupos. Entonces hay la necesidad de crear fuentes de trabajo para que las personas, insisto, puedan vivir con dignidad de personas y para nosotros, como hijos de Dios. Cuando le piden, monseñor, ustedes a los políticos y a los líderes sociales que dejen de lado sus intereses personales e ideológicos, ¿no están pidiendo imposibles, monseñor? Bueno, lo que pasa es que, digamos, los intereses personales, los intereses, pues yo digo, son legítimos, claro que son legítimos, reconocemos eso, porque al final, pero ¿qué se trata aquí? De poner por encima de sus intereses, que son legítimos, razonables. ¿Poner qué cosa? El bien de los demás, el bien común que llamamos nosotros, el bien de la inmensa mayoría de niños, de jóvenes que no tienen para comer, no tienen para educarse. Entonces nosotros nos referimos a ese tipo de cosas. Pero para eso se necesitan principios, se necesita tener ética, se necesita conocer la sociedad a la que se está representando, y eso es precisamente, esos tres factores fundamentalmente no los tienen nuestros políticos. Bueno, por eso hablamos también de que es una traición al pueblo cuando se legisla, cuando se practica la justicia y también se ejecutan muchas cosas de espalda al pueblo. Yo creo que ese es el gran peligro. ¿Estamos siendo traidores, monseñor? Lógicamente es una traición, claro, es traicionar a los intereses, a las aspiraciones del pueblo. Mire, el pueblo ha confiado en las personas, ha confiado en sus políticos, ha confiado en sus líderes y de pronto ven que hacen todo lo contrario. ¿Cómo se llama eso? Traición. Ustedes estuvieron coordinando las mesas de diálogo, fueron elemento fundamental para que se sienten a conversar los que piensan distinto. ¿Por qué razón, monseñor, esta iniciativa no pudo ir más allá y construir un consenso de consensos en función de los intereses y las necesidades de las mayorías? No es tan difícil identificar los problemas que tiene el país y entre todos tratar de encontrar soluciones. ¿Por qué no se lo pudo hacer en esta ocasión una vez más? Bueno, nosotros habíamos manifestado que había una limitación. Y la limitación era que era un diálogo entre el Ejecutivo y las organizaciones indígenas y sociales. Pero quedaban fuera otros poderes, el tema del poder legislativo, el poder judicial. Entonces, por eso hablábamos nosotros de una mesa mucho más amplia de diálogo y permanente. ¿Y quién se negó a eso? Bueno, digamos, lógicamente ahí había que invitar a otros poderes, la iniciativa, ¿quién lo tiene? Pues lógicamente eso quedó abierto. Nosotros a lo más que podíamos decir, miren, a partir de la experiencia que hemos tenido, es importante abrir esas mesas permanentes de diálogo con todos los sectores, con todas las agrupaciones, con todas las organizaciones, tanto del mundo civil como del mundo estatal. ¿Hubo mezquindad en las organizaciones sociales que estaban sentadas en esa mesa de diálogo? Ellos se autoproclaman representantes de toda la sociedad y evidentemente no lo son. Bueno, mezquindad no me atrevería a decir. Yo creo que sí es una cuestión de límites, de visiones, pues a lo mejor legítimas, pero siempre parciales. Yo creo que aquí es importante tener presente a los 18 millones de ecuatorianos y creo que nadie puede arrogarse ese derecho, entre comillas, de representar a todo el pueblo ecuatoriano. Yo creo que hay que ser realistas, hay que ser humildes también para reconocer esos límites. Es decir, bueno, hasta aquí llegamos. Entonces, yo sí creo que es importante invitar también a los sectores, cuando hablan en nombre del pueblo, piensen bien si lo hacen en nombre del pueblo o a título personal o de una agrupación particular. Volvamos a las iniciativas de paz de la sociedad civil, monseñor. La Iglesia señala que las apoya. ¿Cómo? De pensamiento, de palabra y de obra también, pues. Bueno, por ejemplo, nosotros aquí hay una iniciativa que nació de los jóvenes, 25 jóvenes que decidieron salir de Guayaquil y caminar por la ruta, pues, de la provincia de Bolívar, la provincia de Tungurahua, Cotopaxi. Entonces es una iniciativa de los jóvenes, nosotros apoyamos. ¿Cómo los apoyamos? Apoyamos con medicinas, apoyamos con una ambulancia, hemos hecho contactos a lo largo del camino, por ejemplo, para que haya casas nuestras que los acojan, donde puedan descansar, puedan reposar. Y la invitación, el apoyo abierto, es también caminar con ellos. Entonces ya hemos organizado que en los distintos trayectos haya grupos de personas que caminen, por eso se llaman 5 kilómetros por la paz, al menos 5 kilómetros.
¿Cuál es el objetivo? Motivar, incentivar, animar, invitar a las personas a volver a soñar, a saber que es posible la paz, es posible volver a confiar en nosotros mismos. Me gusta, por ejemplo, se han autodenominado embajadores de la paz, embajadores, enviados. Entonces yo creo que es una iniciativa que nació de ellos y que nosotros como iglesia los apoyamos, pero no solamente desde arriba, sino desde dentro, caminando con ellos. Entonces hay muchos grupos juveniles nuestros que van a sumarse en esta marcha por la paz. Está programada esta marcha para llegar a Quito el 8 de mayo, al voto nacional. Esperamos que ahí hay una gran concentración de todas estas personas que creen, que aman en la paz. Y nosotros como iglesia estamos junto a ellos. A la iglesia, a las iglesias quizás, ¿les interesaría, monseñor, realizar una nueva convocatoria al diálogo en este país en donde sus actores no se escuchan, simplemente hablan, pero no se escuchan entre ellos y no escuchan a la sociedad a la que representan los políticos, los líderes sociales, quizás incluso los dirigentes gremiales? ¿Es este el momento en el que tenemos que volver a sentarnos en la mesa y tratar de construir consensos en distintos ámbitos? Pero sobre todo, hablemos de trabajo, hablemos de educación, hablemos de salud y de seguridad. En esos 4 puntos, ¿es posible, monseñor? ¿Ustedes podrían liderar una iniciativa en ese sentido? Bueno, habrá lugares donde podemos asumir esa responsabilidad, otras en las que nos sumamos. De hecho, como conferencia episcopal hemos propuesto una marcha o una peregrinación el 13 de mayo. ¿Y por qué el 13 de mayo? Porque recordará usted seguramente, ¿verdad?, cuando Juan Pablo II sufrió un atentado violento. Entonces hemos visto como una fecha emblemática en la que queremos invitar a una marcha por la paz en las diferentes ciudades. También nosotros hemos pensado ya dentro de la iglesia la vigilia de Pentecostés. Para demostrar que es posible vivir entre personas diferentes, diferentes pueblos, lenguas, es posible vivir en unidad, trabajando justamente por aquellos principios comunes o elementos comunes que ha señalado usted, ¿no? El alimento. Hay que comenzar por el alimento, por supuesto el trabajo, la educación, la seguridad. Y eso hablando. Y también hemos dicho que sería importantísimo invitar a la academia, y ojalá lidere la academia para los foros, para estas mesas redondas, estas mesas de trabajo, justamente donde se vaya a la raíz de los problemas. Usted ha señalado muy bien, es un tema estructural que llamamos el tema de la pobreza, el tema de la corrupción, que son lo que están causando justamente olas de violencia. Entonces hay que ir a las raíces. Es interesante nuestra propuesta. Vayamos a las causas, no nos quedemos en la periferia, en los síntomas, como dicen los médicos, sino hay que ir a la raíz para curar desde ahí. Entonces son esas iniciativas que nosotros proponemos, lógicamente, donde sea posible. Invitaremos, pero también nos sumaremos, porque yo creo que somos parte de esta sociedad ecuatoriana y a todos nos afecta esta realidad. Amamos la paz, queremos la paz, trabajemos por ella. Monseñor Luis Cabrera, arzobispo de Guayaquil, presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Gracias, monseñor, por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Muchísimas gracias a ustedes.